Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 4 de septiembre del año 2024. Saludo a quienes nos acompañan hoy en la mesa, hoy por orden alfabético inverso. Fernanda Sfeir, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Al lado de ella, Óscar Sarlo, ¿cómo te va, Óscar? Buen día, ¿qué tal? Cruzo, al otro lado de la mesa, Ana Laura Pérez, buen día. Buen día para todos. No se te escuchó, ¿no? ¿Cómo dijo? Buen día para todos. Ahora sí. Y Martín Bueno, buen día. Buen día, Emiliano. Bueno, tenemos un par de asuntos. Vamos al primero. El fiscal especializado en delitos económicos y complejos, Alejandro Machado, archivó este lunes la causa en la que se investigaba la expedición de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marcet, gestionado en el año 2021 mientras este estaba preso en Dubái por utilizar, a su vez, un pasaporte paraguayo falso. Esta indagatoria se había iniciado de oficio a instancias del entonces fiscal de corte Juan Gómez, después de la interpelación parlamentaria de agosto de 2022, donde se discutió este episodio. Por lo tanto, la resolución no se puede reexaminar, esa posibilidad solo está reservada a expedientes iniciados por denunciantes. En el escrito del fiscal Machado, de 103 páginas, él analiza 9 puntos clave del caso: el arresto de Marcet en Emiratos Árabes Unidos, su derecho a recibir una constancia de que estaba apto para obtener un pasaporte uruguayo, el derecho a obtener un pasaporte de nuestro país, la incidencia de la futura entrega del pasaporte en el fallo de la justicia emiratí que lo absolvió, el tiempo en que se procesó el trámite del pasaporte, la actuación del Subdirector Nacional de Identificación Civil para acelerar el trámite, la entrega en mano del documento pedido por Marcet al abogado Carlos Balbi, hermano de Alejandro, los chats entre la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina H. y el entonces subsecretario de Interior Guillermo Maciel, y la reunión entre Alejandro Balbi y H. en la oficina de esta última. En esos asuntos, a partir de las profusas evidencias colectadas, no surgen elementos que permitan sustentar que los imputados hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal, sostiene el fiscal al final de su dictamen. De todos modos, el fiscal hace notar que los ministros y subsecretarios faltaron a la verdad a la ciudadanía durante la interpelación del agosto de 2022, que fue la que disparó luego el inicio de la investigación penal. Bueno, acabo de plantear el tema así de apretado, aunque quizás la síntesis requeriría más elementos, requeriría un rato más de lectura, pero por acá nos quedamos para empezar a escucharlos a ustedes y en todo caso después agregamos otros datos. ¿Quién empieza? ¿Qué les provocó esta decisión, esta noticia? Puedo empezar, porque esto daría para mucho, así que voy a tomar algunas cuestiones que a mí me impresionaron. Primero, desde el punto de vista técnico, digamos, yo creo que hizo un muy buen trabajo el fiscal, porque realmente se toma un trabajo que no es frecuente ver, que tomen todos los puntos, los analice detenidamente y de su versión de lo que concluye, ¿no? Así que, digamos, el punto de vista técnico está bien desarrollado. Sí. A mí me impresionó eso. Uno aprende mucho de la normativa vigente, sí, y de los procedimientos, por ejemplo, en los consulados para la expedición de pasaportes. Es un pequeño tratado de la entrega de pasaporte y de por qué podría haberse negado su entrega. Pero no, claro, la conclusión es no estoy de acuerdo, y básicamente porque creo que hay ya pedirle más, no sé si los tenía, pero ya pedirle más refinamiento en el tratamiento del tema hubiera sido quizá estar pensando en otro mundo. Pero acá faltan, yo diría que hay, en cuanto a la técnica de argumentación, yo creo que hay algunos déficits, fuera de lo que dije, que se vuelve casi inexpugnable, porque para el nivel de debates que tenemos acá en materia jurídica, es muy difícil de entrarle. Sin embargo, a mí me parece que hay 2 o 3 puntos que ni él ni nadie ha analizado suficientemente como para demostrar, o por lo menos dar argumentos más convincentes, de que la tesis del gobierno de que estaban obligados a darle el pasaporte es totalmente falsa. Y eso se instaló y el fiscal compra esa interpretación, sí. No, a ver, yo creo que una de las conclusiones principales del fiscal Machado es que Marcet
cumplía con los requisitos exigidos por el decreto que regulaba el procedimiento para otorgar ese documento a uruguayos en el exterior. Además, él remarca que meses antes de este episodio, en otras solicitudes efectuadas por Marcet, el pasaporte le fue denegado porque en aquella fecha su situación no satisfacía los requerimientos. Pero eso, ahí está, no quiero pensar que haya sido una treta de sutileza sublime, haber, digamos, evitado entrar en el fondo del tema, porque está muy bien argumentado y eso da un efecto de contundencia muy grande. Sin embargo, él y todos los que han opinado sobre esto evitan explicar claramente cuál es la naturaleza de la situación en que está el gobierno frente a la entrega de pasaporte. Yo voy a sostener este punto, ya en algún momento creo que lo hablamos en otra tertulia, pero ahora lo voy a desarrollar un poquito más. El gobierno sostiene, es decir, en bloque, porque ha sido preparado para sostener eso en bloque, de que Marcet tenía un derecho a obtener el pasaporte. Si tenía un derecho a obtener el pasaporte, quiere decir que si no se lo daba, el gobierno iba a ser pasible de una demanda de responsabilidad por no cumplir con una obligación. En derecho nosotros tenemos 3 situaciones básicas. Tener un derecho subjetivo que tiene como contraparte la obligación del otro, tener prohibido hacer algo y, lo que hay mucho en el derecho público, estar facultado. Y dentro de estar facultado hay actos que pueden ser discrecionalmente hechos o no hechos de acuerdo a la orientación política que se le dé, y hay otra figura que en derecho público es muy característica, que es la legítima expectativa de que te cumplan algo. Tú lo pedís y el gobierno, el Estado, tú tenés la legítima expectativa de que te lo den. Y el gobierno puede o no, de acuerdo a consideraciones de conveniencia o no. No está obligado a hacerlo. Eso de que está obligado es un disparate. Y acá, para ser más específico, el reglamento, el decreto, tanto el viejo como el nuevo que aprobó este gobierno, dice: todo ciudadano tiene derecho a solicitar, no a obtener. Eso es un disparate. Nunca hubo obligación. Y así es en todo el mundo. En fin, entonces lo que tú decís es que se le pudo haber negado el pasaporte. Se le pudo haber negado perfectamente y razones sobraban para habérselo negado, haberlo demorado, haber sido un poco solidario con el mundo, los países que están siendo perjudicados por Marcet, y haberlo demorado hasta que apareciera en Interpol una solicitud de captura. Y el Uruguay, dentro de un marco que le permite hacerlo, porque obviamente en ese marco podía hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, y nadie lo va a poder juzgar en esta instancia. Me guardo para cómo sigue esta historia para otra intervención. Bueno, quedó claro el punto de vista de Óscar. ¿Quién toma la palabra ahora? ¿Otro abogado? Dale. A ver, Óscar dijo algo al principio que estoy de acuerdo. O sea, el dictamen fiscal es un dictamen bien trabajado, que está muy detallado y que está, yo diría, por encima del estándar medio que estamos acostumbrados, sí, tanto en el Poder Judicial como en Fiscalía. O sea, realmente es un trabajo profesional de buen nivel, que da gusto leerlo, da gusto aprender y argumenta por qué él toma esa posición. ¿Ah? Y creo que está bien argumentado. O sea, está bien argumentado. Podrá haber otras posiciones, pero está bien argumentado y llega a su conclusión. Ahora, yo tomando como válido lo que dice el fiscal, bueno, es así, este señor tenía un derecho a tener un pasaporte. Lo que yo no logro entender igual, a la conclusión, es cómo, si este señor tenía un derecho a obtener un pasaporte, y esa es la posición del gobierno, luego viene el descalabro de las mentiras. Porque es lo que sucede, que es como que uno ve, y tomando el dictamen fiscal que diríamos ratifica todas las posiciones del gobierno, ¿no? El gobierno tenía razón en cuanto a que estaba obligado a dárselo, tenía razón en cuanto a que había que asistirlo cuando estaba allí en Dubái, o sea, todo eso es correcto. Bueno, ¿por qué entonces, al final de todo ese proceso y en el último segmento, viene el descalabro de las mentiras? En particular en el llamado sala, en la interpelación. Exacto. En particular a partir, yo diría, de que toma estado público el tema, y ahí seguramente empiezan a venir las dudas
y empiezan a venir, seguramente, yo no digo actos de corrupción, porque no lo sé, lo que sí queda demostrado es el nivel... Se cae el relato, digamos. El nivel de presión y de lobby que hubo en este asunto. ¿Ah? Eso es otra cosa que está en el dictamen fiscal. El nivel de presión y de lobby, que por sí mismo no es un ilícito, pero queda de manifiesto, ¿ah? Tanto como el poder político como el poder estatal. Parecería que en Uruguay es muy sencillo generar presión, ¿ah? A los organismos. Es más, uno ve el dictamen y todas las comunicaciones del señor Balbi, prácticamente, o sea, por los funcionarios, si lo toman como comunicaciones casi que, o sea, muy relevantes. Sí, también el escrito del fiscal detalla la insistencia, llamémosle eventualmente presión, que rigió sobre la cónsul, ¿no? La cónsul, sí. La cónsul en Dubái. Y cómo ella tomó una cantidad de recaudos antes de dar cada uno de los pasos que daba, ¿no? Ahí, yo tengo una duda ahí, que es una duda por lo menos razonable, es... Si a cualquier, si un abogado común y corriente de este Uruguay envía esas comunicaciones a un cónsul o a Cancillería, ¿el Estado uruguayo lo atiende igual? Yo creo que no. Y aparte, digo, tenemos experiencia personal y de colegas, a veces cuesta mucho. Entonces, digo, el Estado uruguayo está sometido a presiones, a lobby, ahí parece que de vuelta, no es un ilícito por sí mismo, pero queda de manifiesto y queda, diríamos, muy sobre la mesa. Y después el descalabro, diríamos, del último segmento que queda acreditado que por lo menos desde el punto de vista político, el comportamiento fue bastante alejado de lo que es una ética pública esperable. Exigente. ¿A qué te referís? A las mentiras. Ah, bueno. Leo ese párrafo sobre el final del escrito del fiscal. Una vez finalizada esta indagatoria, estamos en condiciones de concluir que los ministros de Estado, así como sus respectivos subsecretarios, faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y, en definitiva, a la ciudadanía. A modo de ejemplo, dice, puede señalarse claramente el acuerdo existente entre los representantes ministeriales para ocultarles a los senadores de la República el tenor de las comunicaciones cursadas entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y la vicecanciller, Carolina H., en las cuales se daba cuenta de que Sebastián Marcet era un narcotraficante uruguayo muy peligroso y pesado, y que a su vez sería terrible que fuera liberado. Eso dice textualmente el fiscal sobre el final. Exactamente. Aunque luego apunta, ese comportamiento no implica un delito. No necesariamente es un delito, pero por lo menos desde lo que le tenemos que exigir en una ética media a un gobernante es que no le mienta al Parlamento. Sí, pero ahí, Martín, si me permitís, sí. hay una... No, si permiten, las demás integrantes. No, porque él lo estaba diciendo. Es curioso porque de alguna manera eso implica lo que los jueces llaman obiter dictum, es decir, un comentario al pasar, porque no era el asunto que tenía que tratar en la acusación. Y sin embargo, se permite hacerla el comentario que no estaba obligado a hacerlo porque no formaba parte del objeto del pronunciamiento. O sea que quiso hacerlo. Y esto me va a dar lugar a un comentario final que quiero hacer sobre el tema. Esa es una duda que a mí se me ha planteado y que capaz que después desarrollamos otro día en el programa, de por qué un fiscal, cuando emite un dictamen de este tipo, al final puede incluir este tipo de comentarios, que no es la primera vez que pasa. Este fiscal es el mismo que trabajó en el caso del Antel Arena. Exacto. En el caso del Antel Arena también ordenó el archivo y provocó el malestar del actual oficialismo, pero en el final incluyó consideraciones. Por ejemplo, objetó desprolijidades administrativas en todo el proceso de el proyecto de construcción, presupuestos, etcétera, ¿no? Son esos espacios morales que se permiten los magistrados, los jueces lo hacen también, a veces le llaman la atención si se van de boca. Y otras veces pasan y quedan como un mensaje a la ciudadanía. Es interesante, pero forma parte de una cultura. O sea, el mismo fiscal hace consideraciones, yo que sé cómo llamarlas, políticas. Son políticas. En el final de su dictamen, tanto en este como en el del Antel Arena. Y en ese sentido, es cuando no me parece justo o serio quienes
quienes lo critican desde el lugar, en estas circunstancias, bueno, se extralimitó o que entienden que no era parte de sus competencias, pero hace un tiempo sí celebraban los comentarios que tú estabas mencionando sobre el Antel Arena. O creemos que los fiscales tienen que ceñirse estrictamente al objeto de la investigación, o entendemos que pueden darse este tipo de prerrogativas que me parecen constructivas, o me parecen constructivas siempre o no me parecen constructivas nunca. Eso de plano, porque he escuchado varios comentarios y no me parece justo. Sobre el dictamen, a mí, honestamente, no me arrojó nada nuevo, en el sentido, creo que confirma ciertas posturas o cuestiones que se estaban sosteniendo más allá de lo que plantea Óscar, de que él entiende que no había que darle el pasaporte. Sí creo que a la discusión pública quizá cierra un capítulo, y cierra un capítulo en dos sentidos. Por un lado, sosteniendo que no existían actos de ilegalidad, que eso por un lado, obviamente, al oficialismo concluye una etapa en ese sentido, y por el otro, que también algo que me parece, ahora la oposición es algo de lo que se agarra mucho y hoy es lógico, es parte del juego político, con esta parte de se le ocultó información al Parlamento. Que yo creo que, a ver, no sé si en el camino nos perdimos de algo, pero creo que era algo que todos manejábamos y que por eso justamente renuncian 2 ministros, 2 subsecretarios, una persona importantísima para el presidente de la República, con las apreciaciones que después se pudieron hacer, pero claramente fue por el ocultamiento de información del Parlamento. Digo, no es despreciando obviamente lo que sucedió, sino que como hecho en realidad no me aporta nada nuevo, sino que confirma quizá mediante una voz externa del sistema político lo que se venía sosteniendo hasta ahora. Ana Laura. Ahora Bueno, sí. a ver. Ana Laura fue anotando. No. Ana Laura tiene una libretita, porque no es una libreta grande, es una No libretita, es una libretita. Pero da espacio para mucha pero entra mucha mucho letra. texto ahí. Sí. El día que caiga esa libreta. Bueno, las libretas de los periodistas son prueba en los juicios. Sí. En los países en serio, No deberían. bueno, después lo discutimos. No deberían, están protegidas. Y sí, porque se autoprueba, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, yo creo que en primer lugar, hacer una observación que no es desde el derecho, obviamente, sino desde el periodismo, y es que refrescante, y con el perdón de los 3 abogados presentes, cuando un miembro del Poder Judicial sabe escribir y escribe bien, porque de verdad no es una cosa común, ¿no? O sea, de verdad... Suscribo y apoyo lo dicho por Ana Laura, porque me ha tocado leer muchos dictámenes, tanto de fiscales como de jueces, Sí. y un porcentaje importante de ellos está directamente mal escrito. Exacto. Más allá del contenido, por otro lado está perfectamente Es una, escrito. realmente Da es gusto, realmente. refrescante leer. clarísimo. Exacto, es muy claro, es muy interesante. Es realmente es una cosa que uno le puede recomendar leer a muchas personas para entender algunas cosas sobre las que me interesa hablar, y es, para los abogados es obvio, pero para mucha gente que consume medios de comunicación y que sigue la política, hay cosas de las que habla este fiscal que no son tan obvias. Como por ejemplo, que hay cosas que están mal pero no son delito, por ejemplo, y está muy claro plasmado ahí. Yo creo que algunas apreciaciones del fiscal, después voy a hacer como una observación sobre esto del final donde habla de los ministros, pero yo creo que hay cosas que es interesante que el fiscal diga, no es que no la vi, pero ojo, porque esto puede estar mal, pero para que sea un delito tienen que pasar otras cosas, y no es tan fácil que porque a vos algo te parezca mal, yo tengo que meter preso o procesar o imputar a alguien. Y eso a un abogado le puede parecer una obviedad, pero para mucha gente, en los debates políticos incluso, a veces es difícil que se capture esa diferencia, ¿no? Después lo otro es la verdad. O sea, una cosa es la verdad legal y otra cosa es la verdad mediática, podemos decir, o la verdad periodística, o lo que yo tengo la más firme convicción de que ocurrió. O sea, es muy interesante durante el dictamen
todo el proceso donde el fiscal habla de la reunión entre Balbi y Carolina H. Porque ahí queda muy claro que él está seguro que lo que le están diciendo es mentira. La teoría del caso. Él Exacto. tiene una teoría, la teoría del caso. Exacto, él plantea esto que mucha gente puede no saber lo que quiere decir, que es la teoría del caso, que es muy sustancial para un abogado, para un fiscal, para un defensor, es qué es lo que yo creo que pasó, investigo en función de eso, no busco así como a oscuras. Pero además es interesante porque él lo que dice muy transparentemente, me pareció interesante, es yo sé que eso que me están diciendo que pasó en esa reunión es mentira. O sea, tengo clarísimo que es mentira. Lo que pasa es que una cosa es que yo tenga clarísimo que es mentira y otra cosa es que lo pueda probar. Y eso me parece que es importante. Él termina diciendo, no ha logrado obtener evidencia que sustente su teoría, prevaleciendo en consecuencia el estado jurídico de inocencia de los imputados. Exacto, entonces me parece también muy interesante conceptualmente porque hay mucha gente que no entiende que una cosa es que yo pueda tener la seguridad humana, personal, llamémosle como llamemos, la convicción, la interna convicción, y otra cosa es que lo pueda probar. Y eso no es una pavada. No, la garantía más importante que tenemos. Es una de las garantías más importantes del sistema judicial y es muy importante que él haga. Y que lo que pueda probar sea una conducta tipificada. Además, que sea un delito. Claro. Además, que sea un delito. Porque capaz que lo puedo probar, pero no es nada. Pero tampoco es un delito. Exacto. Entonces me parece que también está muy bien porque él es muy transparente en la explicación de esas cosas y otras veces otros fiscales u otros jueces hacen esos procesos pero no los explican tan bien. Entonces me parece, de punto de vista docente, digamos, o de quien no es abogado, que es un dictamen súper interesante para leer más allá del caso puntual en esas cuestiones. Y después hay cosas que me parece importante decir y hasta me hizo gracia ese párrafo, ¿no? Porque hay cosas de las que públicamente muchos han dicho qué horrible, qué espantoso, pero las hacen todos. Todos. El párrafo donde dice que los pasaportes por el camino corto los piden todos los políticos de todos los partidos, ¿sí? Todos los legisladores, ministros, personalidades, después dice jugadores de fútbol, ¿sí? Personas comunes, amigos y familiares. Es un párrafo para hacerse remeras, porque eso lo sabemos todos. No es que no lo sepamos, pero de verdad, entonces no vayamos a los foros públicos a decir qué horror, aceleraron el trámite. Porque la verdad es que mucha gente hace lo mismo. Es muy buena la defensa que se da desde el funcionario público, que acelera los trámites, porque tiene también un contenido muy filosófico en su respuesta. O sea, yo soy un servidor público y tengo que atender las necesidades particulares. Bueno, es que él hace una distinción y que también me parece muy interesante, y es cuáles son los ámbitos de la discrecionalidad de un funcionario público y cuáles son los ámbitos donde no hay discrecionalidad en el proceso de un pasaporte. O sea, lo que dice es, hay documentos que se precisan y si no están, no hay pasaporte. Pero después hay otros territorios, incluso hay dos caminos, uno formal de mandado un mail y otro informal, que es un grupo de WhatsApp. Y esa es mi última observación. Me parece, claro, un grupo de WhatsApp. Y la verdad es que yo conozco casos. Yo he vivido una situación, digamos, de gente que quiero, que tuvo una situación de salud muy complicada en otro país y hubo que hacer un trámite de pasaporte para un familiar para que pudiera irlo a buscar. Y de verdad entiendo que hay situaciones muy particulares donde uno tiene que pedir una aceleración de trámite. Ahora, ese no fue el derrotero, porque claro, fue post este episodio, y la respuesta fue, tienen que mandar un mail formal, con una explicación formal, con un documento. Entonces yo creo que tiene que haber caminos de acortamiento, pero acá aparecen cosas, la mención a los jugadores de fútbol, y ahí también me interesa decir una cosa, y me parece que también es importante, es una frase chiquita, y a veces es una de mis obsesiones, pero el fútbol, como territorio de conexión y de manejo de determinadas relaciones, existe en el Uruguay y es muy importante. Hay gente que es dirigente de fútbol por eso y no por otra cosa. No porque le interesa el fútbol, no porque quiere a su club, sobre todo por eso. Y el fallo dice claramente que el motivo por el cual la reunión entre Balbi y H existió es que se conocían de otros ámbitos futbolísticos. Lo dice el dictamen. Sí, y es un poco lo que decía Martín cuando decía, no sé si todos los abogados tienen la capacidad para llegar a esos lugares y hacer esos planteos. Entonces, el fútbol como territorio donde se apretan botones o se conoce gente o se usan determinadas cosas, también es una cosa que me parece importante poner sobre la mesa porque no es menor y porque hay figuras que aparecen claramente en esto. Entonces, también me parece que el fallo es como para leerlo 3 o 4 veces y le vas encontrando cosas nuevas. Sí. Lectura recomendada para el fin de semana. Absolutamente. No es tan largo tampoco, 103 páginas, ¿no? Aclaremos, en comparación con un libro, no es tan largo, son 103 páginas con letra grande, además. Muy espaciado. Con letra grande, muy espaciadas las líneas, sí. O sea,
si tienen paciencia, hay material. Es una buena... Pinta muy bien cómo funciona el Uruguay. Eso. O sea, pinta muy bien cómo funciona el Uruguay en esto y en... Yo no quiero decir en todo, pero en muchísimas cosas. Es un ensayo de costumbre. Bueno, ¿no? también, perdón, lo otro, volviendo a WhatsApp, también le hace un tirón de oreja por una cosa que se habló públicamente, pero que de verdad espero que hayan resuelto, que Cancillería, que tiene participación en la Secretaría de Inteligencia, se comunique cuestiones de seguridad delicadas al Ministerio del Interior a partir de diálogos en WhatsApp, es casi infantil. O sea, de verdad no. O sea, espero que hayan mínimamente, aunque se ha bajado un Telegram, algo mínimo, no sé. Yo, si me permitís... Adelante, Oscar. Yo creo que todo esto que hemos estado viendo, que nos muestra que el asunto se dirimió en una esfera en la cual no estaba obligado a hacer A o B, sino que quedaba una zona abierta a la de influencia, a una red de confianza, en fin, y a una decisión política que en todo caso sería inexpugnable a la cuestión jurídica, ¿no? Y hay que entender que el derecho deja resquicios para que la política se mueva, las preferencias, las amistades jueguen un papel. Ahora, yo quiero señalar que este último señalamiento del fiscal acerca de que se le mintió a los representantes del pueblo puede tener otra o estar dirigido a otra instancia. Es decir, en el diseño institucional del Uruguay, ¿cuál es? Bueno, este tema aparentemente, yo no soy experto en penal, pero aparentemente por la vía en que se tramitó no puede ser vuelto a discutir, no se puede volver a acusar o desarchivar. Así que esto está finiquitado en este punto. Porque fue una denuncia de oficio. Porque fue de oficio. Capaz que hasta eso se calculó para que funcionara de esa manera. Pero, ¿cómo funciona en el Uruguay? Que esa fue una decisión del fiscal de corte. Sí. Y bueno, Juan capaz Gómez. que lo hizo. Ellos conocen todos esos meandros de la actividad penal y puede ser. Ahora, ¿cuál es hay que pensando ahora en otro nivel porque mucha gente me dice, no se puede creer en la justicia. Bueno, no. En el Uruguay, el protagonismo en las cuestiones políticas no la tiene la justicia y por suerte no lo tiene la justicia. No debería tenerlo. Pero tenemos un buen sistema democrático. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, ojo que en el sistema nuestro, en 1 de marzo, cesa un presidente y todos sus ministros y asume un nuevo parlamento electo después de haber vivido este escándalo. Y habrá que ver, quizá el nuevo parlamento decide promover un juicio político a todos los que incurrieron en esta mentira grosera ante el Parlamento. Y de eso no está libre nadie, porque ahí sí no hay protección ninguna. Durante 6 meses se le puede iniciar un juicio político a todo el cuerpo político del actual gobierno. Y ahí habrá que ver. O sea que en última instancia en nuestra sociedad... ¿Se puede iniciar el juicio político a quien ya no ocupa un cargo? Claro, durante 6 meses se le puede iniciar. Y no puede salir del país, sin autorización del Parlamento. Y entonces, el asunto es que en nuestra sociedad el voto es el que decide. Porque, entre otras cosas, algunos de los renunciantes que señalaba Fernanda, diciendo que, asumieron de alguna manera los errores que se cometieron, hoy está respaldando al candidato de uno de los partidos. Bueno, si la gente lo vuelve a votar y sale como presidente, bueno, la gente habrá querido que no haya justicia sobre esto o que no haya otra revisión sobre esto. Si la gente decide un cambio que cambie las mayorías parlamentarias, podremos tener por lo menos la iniciación de un juicio político donde se discuta en otras condiciones este asunto. Hay otras lecturas. Mira, estaba revisando mensajes de oyentes y me encuentro con este de Guillermo, que dice: el fiscal archivó la denuncia por el otorgamiento del pasaporte a Marcet. Lo hizo porque no halló pruebas de que se hubiese cometido delito. Pero como la denuncia la habían presentado integrantes del Frente Amplio, para quedar bien con ellos, agregó esto de que los ministros le habían mentido al Senado. En nuestro país rige la separación de poderes. El fiscal integra un servicio descentralizado dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Por su parte, los ministros asistieron al llamado a sala en el Poder Legislativo. Por lo tanto, el fiscal invadió la competencia del Legislativo al expedirse sobre actos cumplidos en su seno. Esto es grave y no debe dejarse
pasar. Igual la denuncia no la presentaron legisladores del Frente Amplio, por eso fue de oficio. Fue de oficio. La denuncia, claro, en el Parlamento, en el Parlamento sí fue del Frente Amplio, ¿no? Yo creo que ahí el fiscal juega un rol de docencia. Es un rol un poco, cívica. quizás medio, un poco riesgoso, pero tiene una función que si se hace con mucha responsabilidad parecería útil, muy útil. ¿Por qué? Claro. La mentira en el Parlamento es parte de lo que el fiscal investigó. ¿Tá? No tiene ningún tipo de importancia penal, pero sí lo investigó porque era parte del cúmulo de elementos que tenía que analizar. Y al fiscal le pareció, porque aparte el fiscal obviamente hace su dictamen en una coyuntura particular, con obviamente la coyuntura de la sociedad, la prensa, lo que es de interés, lo que no es de interés, él se inserta en esa coyuntura. De hecho, el dictamen arranca criticando las filtraciones y diciendo que fue difícil trabajar en ese ámbito. Que se sintió presionado. Exacto. O que se buscaba presionar. Y en esa coyuntura yo creo que él entendió pertinente destacar un elemento que fue parte de la investigación, porque no es que no tuvo nada que ver, o sea, no trajo algo de que no tiene nada que ver. Un elemento secundario de la investigación del punto de vista penal lo trae y lo destaca. ¿Por qué? Porque para el debate público, eso sí es importante. Para el debate público él termina de dar la certeza de dos cosas. Y que al final, desde el punto de vista político, podemos analizar 1-1 empate. Puede ser, sí. Pero no hubo delito, el gobierno tenía razón en que tenía que darle el pasaporte, pero al mismo tiempo, muchachos, ustedes se entreveraron y le mintieron al Parlamento fuerte. Y no es una conducta nueva, como lo mencionamos anteriormente, y no es una conducta que sea solo para un vinculada, lado. Claro, a los miembros del oficialismo o solo a los miembros de No, es un de la estilo de este oposición. fiscal. Claro. De última, te puede gustar o no, pero no es nuevo. Aclaro que hay otro rezongo en las consideraciones finales. Sí. No hay uno solo, ¿no? Dice, comprendemos perfectamente que esta indagatoria reviste interés público, pero ello no justifica la vulneración de lo dispuesto por el artículo 259.2 del Código del Proceso Penal. ¿Esto a qué se refiere? A las filtraciones. A las filtraciones. Ese artículo establece la reserva de las actuaciones de investigación para los terceros ajenos al procedimiento, principalmente teniendo en consideración que dicha reserva se violentó con la clara intención de incidir en forma indebida en su resolución. Pone el foco en lo que ocurrió durante el transcurso de la indagatoria, múltiples filtraciones a la prensa por parte de actores intervinientes en la causa. Sí, la verdad que en suma lo que viene a decir, bueno, mire que no soy estúpido, Claro. Sabemos cómo es todo esto, y más allá que uno pueda decidir una cosa u otra, no nos tiren con estas cuestiones que no están ni bien fundamentadas o no hay pruebas fácilmente de cómo son, y además no hay otra forma de hacerlo. Es un poco como una contención a esa Es que costumbre yo que se está vuelvo haciendo. por ejemplo, cuando él habla de la reunión entre H y Balbi, porque es muy interesante como explicación de cómo estructuró su razonamiento, él de nuevo dice, yo no les creo lo que pasó. Ahora, por otro lado, cuando yo trato de ver si cometieron un delito, y pone claramente de ejemplo, dice, por ejemplo, que se hubiera suspendido la valija diplomática en la fecha prevista, cosa que no pasó, o que se hubiera puesto otra valija diplomática antes del mes que estaba previsto, esas dos cosas sí hubieran constituido un delito y me hubieran ayudado a probar que en esa reunión pasó otra cosa. Ahora, esas dos cosas no pasaron. Entonces, también me parece que eso es bastante claro, que intentó probar cosas, pero que cosas no ocurrieron. Y que son discursos que muchas veces se mezclan en el sistema político, obviamente. Exacto. Con animosidad de perjudicar al otro, y me parece bien importante esto que mencionaba Ana Laura, de poder distinguir claramente lo jurídico va a la justicia y lo ético va a la política. Lo hemos dicho 1.000.000 de veces, y que yo estoy convencida que la forma de resolverlo son los partidos políticos, pero en última instancia, obviamente, las elecciones nacionales en este caso. Una aclaración antes de terminar. Este archivo que acaba de disponer el fiscal no tiene vuelta atrás posible. De todos modos, él está indagando aparte la maniobra que habría existido en el gobierno para ocultarle a la justicia un documento en el que constaban los chats entre Carolina H. y Guillermo Maciel. Recuerden que en esa maniobra aparece involucrado el ex asesor presidencial Roberto de la Fluff, que, según Carolina H., habría roto el documento, también el ex canciller Francisco Bustillo. Esta es una línea de investigación que queda abierta y en la que puede haber novedades próximamente.